Este domingo, una vez más, nos acerca, como fue en los últimos, un diálogo de Jesús en lo que están haciendo es ponerlo a prueba. El domingo pasado decía tenderle una trampa. Estamos en los momentos antes de la cruz, antes de la traición, de la entrega. Entonces, el Sanedrín y los distintos grupos de él, fariseos, saduceos, están buscando el motivo para hacer una acusación razonable y entregar a Jesús a Pilato, a los romanos, ¿no? Hoy también aparece un doctor de la ley. Antes había enviado a algunos de segunda línea, digamos, los fariseos. Hoy mandan a alguien bien importante. Es una de las últimas discusiones de este tipo con Jesús, del evangelista Mateo, que nos trae. Y este es un doctor de la ley. Todo esto viene bien para saber la pregunta y la respuesta de Jesús, porque la respuesta la que te conocemos, pero tenemos que descubrir por qué ese diálogo, esta pregunta y la respuesta de Jesús, qué trampa escondía ahí, qué prueba querían, dónde querían que Jesús pisara el palito, por decir así, para poder acusarlo, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿No? Que era la discusión de todas las escuelas farisaicas de tiempos de Jesús. Cada maestro fariseo con sus discípulos armaba un listado en base a los libros sagrados, sobre todo al Pentateuco, sobre todo el Levítico, el Éxodo y el Deuteronomio, y armaban su listado de mandamientos que imponían a sus discípulos y algunos que añadían, además. Entonces, había mucha confusión, distintos modos de interpretar. Un poquito traducido a hoy podría tener que ver con toda la Escritura, también el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el centro? Porque si uno puede como perderse leyendo un montón de lecturas en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el hilo de Ariadna, el hilo conductor de toda la historia de la salvación, ¿no? Entonces, claro, según la respuesta de Jesús, podían enfrentarse distintas escuelas y generar un conflicto. Pero ¿qué es lo que sorprende de la palabra de Jesús? Dos cosas. La primera es que Jesús contesta una obviedad, pero no para los doctores, sino para el pueblo fiel de Dios. ¿Por qué? Porque así como nosotros rezamos el Padre Nuestro una o más veces por día desde chicos, ¿no? Los israelitas tenían la oración del Shema. Shema significa escucha, que está en el libro del Deuteronomio. Shema Israel, escucha Israel. El Señor es el único Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, ¿no? Lo que está también en el primero de los 10 mandamientos de Moisés, pero está hecha oración muy cotidiana. Como nosotros sabemos el Padre Nuestro, lo enseñamos a los hijos y nietos, era muy conocida y se rezaba cotidianamente el Shema, en el que todo el mundo sabía y decía con amor y con piedad: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Así que la primera respuesta de Jesús, cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, era la respuesta que sabía todo el mundo, la oración del pueblo de Dios cotidiana, no solo del más sabio fariseo, sino del más humilde y sencillo miembro del pueblo de Dios. Así que no hay ningún secreto que buscar ahí, no hay que hacerse el intelectual escudriñando la Biblia. Todo el mundo que reza la oración que nos enseñaron los abuelos y los padres, ahí está la clave. También el Padre Nuestro no es más que un modo de decir la misma oración, porque quien dice a Dios Padre, ¿cómo no lo va a estar amando con todo el corazón, con el alma y el espíritu, ¿no? Pero Jesús no se queda ahí, que ya habrá desconcertado a este doctor de la ley que esperaba algo más complejo, sino que además dice
contesta, la pregunta era, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús contesta, este es el primero. Y el segundo no le pidió por los dos. Jesús contesta con un segundo. Y añade con una palabra clave también de la Biblia. El segundo es semejante al primero. La palabra semejante, ustedes la conocen. La vimos además el domingo pasado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es una palabra de peso. Es donde se verifica, donde se concreta, donde se hace accesible la semejanza de Dios. El hombre es imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerda que el domingo pasado dijo, hay que pagar impuestos o no? Y Jesús dijo, a ver esa moneda, ¿de quién es esta imagen? Imagen, hoy esta semejanza, el domingo pasado estaba imagen. Todo remite a ese, y el Señor creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza. Eso esconde la clave de este, y el segundo es semejante al primero, o sea, sin el segundo, sin esa semejanza, lo del primer mandamiento puede volverse equívoco. ¿Y cuál es el segundo que es semejante? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta era una verdad muy intensa para los primeros cristianos. La fe y la vida forman una unidad indisoluble. Por ejemplo, en la carta de Santiago, ¿no? Que había una discusión también ahí, no importa cuál era, pero Santiago dice, mostrame vos tu fe sin obras, que yo te mostraré en las obras mi fe. O sea, si no amás a los hermanos, las obras, la vida al servicio y amor de los demás, no es tan seguro que tu fe sea auténtica. Puede serlo, pero no se ve. Por las cosas se ven en la imagen y semejanza de Dios, en su creación y en el hombre como centro de la creación. En cambio yo sí, sin hablar de la fe, pero con mis obras, con mi vida y con mi servicio, te das cuenta que esto no sería así si no fuera por una fe. Este compromiso de amor por el hermano, por el que está más al borde del camino, por los que están excluidos o marginados, este amor por los más marginados no sería tal si no fuera porque nos mueve un amor de Dios. Yo te muestro mi fe con las obras, no vociferando, no alardeando, no dando discursos. Por eso completa la primera respuesta que le da este fariseo, doctor de la ley. Además hay que ver si eso se hace carne, solemos decir hoy, ¿no? En el amor a los más marginados es donde se ve si el amor de Dios mueve tu vida, si su fuego del espíritu del amor está en tu corazón o no. Porque uno puede cumplir con muchas cosas de la fe, pero puede no estar movido por el ardor del amor al prójimo. En cambio, cuando hay amor al prójimo, hay amor a Dios. Más visible, menos visible, explícito, implícito. ¿Se acuerdan de esa otra? La tuvimos hace más de un mes, pero muy conocida. Al Papa le gusta mucho, la comenta hermosamente en su carta Fratelli Tutti, tan clave para nuestro mundo, la imagen del samaritano, ¿no? La parábola del buen samaritano. Es otro doctor de la ley, y el ejemplo del que se acerca, el que estaba maltratado y malherido al borde del camino, es un samaritano. Entonces, ¿quién se hizo prójimo de él? Terminaba diciendo Jesús. Ese samaritano que se hizo prójimo estaba cumpliendo la ley y los profetas. Y también otro ejemplo, también para que vean cómo en los primeros cristianos era así, en la primera carta de Juan, también dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves? Otra hermosa frase de la carta de San Juan, ¿no? Que muestra esa unidad. Amando al hermano a quien veo, porque veo la imagen y semejanza de Dios en mi hermano y respondo con amor, entonces se manifiesta
que también amo a Dios, a quien no veo sino en su imagen y semejanza, que son los hermanos. Por eso que la auténtica fe cristiana, sin vida fraterna, sin amor y compasión, sin preocupación por la justicia social, es una fe no del todo auténtica. Y se verifica la fe justamente en ese compromiso por la justicia social. Son dos caras de la misma moneda. Si una no está, la otra no es auténtica. Y esto es lo que esconde esta enseñanza de Jesús de hoy tan clara. Es un desafío para nosotros los argentinos, que somos no sé cómo será la estadística hoy, entre el 70 y el 80% de bautizados cristianos, y la justicia social es cada vez más ausente. Hay por lo menos una inquietud, una atención, un interrogante. Es por motivos nuestros, es por falta de autenticidad de la fe, es porque dejamos que nos dividan y entonces caemos en las trampas que nos hacen que esa fe que tenemos no se vuelva impulso profundo de justicia social. ¿Qué será? Un poco y un poco. Pero lo que está claro en la lectura de hoy es que tenemos que caminar hacia esa profundidad de la fe que se manifiesta en el amar al prójimo como a ti mismo, aproximándonos a los últimos en cómo se manifiesta que queremos vivir la imagen de Dios que somos. Queremos celebrar que vemos, gracias a la luz de la fe, la imagen y semejanza de Dios en cada hermano. Y que entonces el camino de la fe respondemos a los desafíos de hoy con decisión, contagiando que este es el camino. En el amor al prójimo, crecer en ese amor de Dios, que en él se verifique, que en él se haga auténtico, que en él se profundice, en él se contagie, que es Dios y su amor lo que nos sostiene el corazón, la fe y la lucha, la oración y el servicio. Hoy el Santo Padre terminó las sesiones del Sínodo y justamente señalaba eso con este Evangelio. La adoración a Dios, decía, se verifica, el amor a Dios se verifica, decía, en la adoración y en el servicio. Amor se dice con esos dos verbos, decía, adorando, como lo hacemos aquí en misa, con las oraciones de casa, ese momento solo para Dios de adorar su presencia en todas las criaturas, y el servicio, decía, dando ese contagio, llevando esa levadura al momento presente de la justicia social, del amor al que está excluido y marginado, porque eso es lo que puede volver a unir y recomponer estos fragmentos que solo Dios puede volver a unir en una imagen. Entonces allí también nuestra oración por la paz se vuelve intensa, ¿verdad? Que todos los pueblos del mundo lo encontremos ahí, en ese ser criaturas del mismo Dios, mirando al Creador en cada una de sus criaturas, en cada prójimo, sanar lo que nos divide, encontrar la fuerza de la unidad para vencer las pulsiones de muerte, las tentaciones de odio, de dominio, de prepotencia, para que surja con mayor fuerza cada vez más el perdón, la reconciliación, la justicia y la paz. Los primeros cristianos rezaban este Shema, escucha Israel. Y también cuando decimos que rezamos el Padre Nuestro es la misma oración. No puedo decir Padre a Dios, sino digo nuestro, tanto de mi prójimo como de mí. La proximidad y la filiación van juntas. Nuestro Padre Nuestro, sus dos primeras palabras ya esconden esta unidad profunda. Jesús la vivió sin ninguna división.
Nosotros buscamos esa unidad con el Espíritu Santo que pedimos cada vez. Cuando vino el momento de la entrega, de la traición y esta nueva trampa, les decía que en ese contexto, ¿cuál es el gesto de Jesús en la última cena? Tomó el pan, dio gracias, la acción de gracias a Dios, la adoración, el amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza. También cuando viene la traición, el amor a Dios. Lo partió y lo dio. Hermanos, Padre nuestro, la fraternidad, el volver a constituir la fuente de la unidad que el Espíritu que dona es fraternidad. Y Jesús en la última cena, nos dice San Juan, que condensaba dos mandamientos que es uno solo, en esa otra expresión que podemos recordar para terminar. Este es mi mandamiento nuevo, ámense como yo los he amado. En esa adoración de vida, en adoración a Dios, surge la fraternidad, la capacidad de amarnos y respetar al prójimo por ese misterio sagrado e imagen y semejanza de Dios que hay en él. Que así sea entonces.